Y un jueves más es cuando los saludamos a las 14 horas 50 minutos de este 11 de junio. La temperatura más agradable posible, 17 grados, y maldición porque hoy sí va a ser un día hermoso, una vez más en Gritos Bajos. ¿Cómo están mis compañeras, mis manos derechas, a pesar de que estés sentada a la izquierda? ¿Cómo estás, Abril? Todo bien, muy bien. ¿Rafa? Muy bien, un poquito de calor, ¿eh? Bastante. Los focos estos parece que no nos iluminan las caritas tan lindas, pero pegan los Estamos focos. bien, sí, sí. Un servidor, Pablo Agustín González, quien les habla. Esto, recordamos, es Gritos Bajos. La cita de hoy, un tanto trágica, podemos decir, en ciertos motivos, pero también con esta excusa que encontramos para celebrar al gran ícono de la música, toda de la música argentina, de la cultura argentina, que fue Carlos Alberto Solari, mejor conocido como El Indio Solari. el Indio Solari. Para ponerlos en contexto, para quien capaz estuvo apagado el fin de semana o capaz metido en alguna piedra en el fondo de Santa Cruz donde tocaron los fundamentalistas hace poco, la mañana del 5 de junio de 2026, una nueva efeméride, una triste efeméride, fue inaugurada. Resulta que Carlos Alberto el Indio Solari pasó a un mejor plano, fue en su último bondi a Finisterre, espero que haya ido sentado. Lo encontró su cuidadora en Parque El Lugar, en su vivienda, en su domicilio particular. En la pileta. Sí. Fue su cuidadora quien lo encontró, la Fiscalía Descentralizada número 2 de Ituzaingó, la que comunicó la noticia en su momento. 77 años, más de la mitad de ellos dedicado a la música. Si recordamos que más o menos a mediados de los 70 fue cuando se empezó la fiebre por los redondos en la cultura under, sobre todo, podemos decir que casi 3/4 de su vida fueron dedicados a su obra. La hipótesis al principio había sido el ahogamiento, por suerte no fue el caso, ¿no? Recordemos, y para aquellos que tengan sensibilidad respecto al tema, podrían en este momento hacer como y pasar a la siguiente parte. Fue un ACV hemorrágico, la causa de la muerte, finalmente, la que trascendió, y ya desde 2016 que veníamos hablando sobre cuándo en algún momento, y ojalá Dios no quiera, y al final Dios quiso, ojalá Dios no quiera despedirnos de este hombre. Así es, él en 2016 comenta en un show público en vivo que estaba padeciendo de esta enfermedad con una icónica frase, ¿no? La del Mr. Parkinson me está pisando los talones. Exactamente, Qué sabemos injusta que es la vida. Perfecto, sabemos que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que fue limitando progresivamente su actividad artística. Siempre mantuvo un perfil bajo, más allá de que hizo ciertas apariciones, ¿sí? Donde comentaba cómo convivía con la enfermedad y las dificultades que le generaba. Esta misma lo llevó a alejarse de los escenarios, pero no de la música. Se mantuvo siempre presente y en contacto con su público, con grabaciones, mensajes y apariciones puntuales, como por ejemplo la entrevista con Pedro Rosenblatt en Sí, Gelatina. Gelatina. Muy, muy buena entrevista, sobre todo cómo hicieron con las luces y demás para que él se sienta cómodo. Fue una de sus últimas y creo que una de las que su público va a recordar. Nunca fui muy fan de llamarlo un ermitaño, preferiría más bien una persona reservada. Sí. Alguien que si vive y muere por su obra, que su obra sea aquello representativo, y por eso decía que si la muerte un día lo encontraba, que fuera festejando, que fuera nosotros festejando su obra y vida. La muerte de Carlos Alberto el Indio Solari frenó a toda Argentina, no dejó a nadie indiferente, incluso a personas que quizás durante toda su vida jamás habían consumido su obra en profundidad. ¿Quién no puede tararear al menos, te iba a decir 2, pero capaz 10 canciones de Los Redondos, hasta 15 canciones de Los Redondos? Entonces, cuando ocurre esto, obviamente tiene que haber un foco, y el epicentro en este caso fue la capital federal de Buenos Aires, la capital federal de Argentina, en donde de imprevisto un montón de personas sin ningún previo aviso se reunieron para celebrar en un banderazo, en reunión, en comulga, en comunidad, sobre lo que para sus corazones era el cantante de sus amores, ¿no? Fue en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo, las famosas misas rigoteras. Las famosas. Que bueno, se expandieron a lo largo de todo el país, obviamente también. Acá fue en Plaza de Mayo, pero estuvieron por todas partes. El sábado 14 fue el sábado desde las 14 fue cuando ocurrió el banderazo en el Obelisco. Todavía para el sábado a las 2, pasado un día y medio, seguíamos esperando noticias, por favor, de el cuándo y el dónde ir propiamente a despedirlo. Sí, fue la última misa ricotera y luego se oficializa el domingo, donde se reúnen todas estas personas en, cerca de la cancha de Racing,
El Indio era fanático de Racing como lo conocemos, y las personas se reunieron y cantaron, y había muchos testimonios de muchas personas llorando por él, porque yo vi un testimonio de un señor que decía, él es mi papá, él era como mi papá, el papá que no tuve, que me enseñó muchas cosas de la vida y que gracias a él soy lo que soy hoy. Muchas personas dirían que son lo que son él porque, de nuevo, no hablamos solamente de música. El Indio Solari era un artista, era una persona que obraba sola y únicamente por el placer de hacerlo, poeta, pintor. Prácticamente no hay ninguna rama del arte que él no haya tocado y por ende no hay ninguna persona que se pueda sentir indiferente por eso, y por eso fueron las 70 cuadras. ¿Tengo bien el 70 dato? cuadras, 70 exactamente, cuadras. sí, por la avenida Bartolomé Mitre, ahí hasta el puente Pueyrredón, en el límite de Ciudad de Buenos Aires, un velatorio multitudinario, ahí en Villa Domínico, en el barrio de Avellaneda. Sí. Nada, gente súper emocionada, las imágenes mostraban eso, exactamente, 70 cuadras. Empezó el domingo a la mañana Sí. y terminó el lunes. Que en uno la podría madrugada. decir Avellaneda Centro, hasta que recapitulás que el lugar, el foco principal fue en el Polideportivo Gatica, Exactamente. en Villa Domínico. 70 cuadras implica que no solamente el centro de una ciudad, sino prácticamente toda una ciudad. No, viajaron de todo el país. 3 barrios de toda una ciudad fueron frenados, colapsados, por gente que lo único que quería hacer era decir gracias, una vez más, personalmente, a el artista de sus amores. El gobierno bonaerense había activado como este protocolo de, bueno, ¿dónde lo velamos? ¿Dónde lo velamos? Fue al final en la provincia de Buenos Aires, se esperaba que fuera en La Plata, y se recuerda también que durante todo lo que pasó de, ok, la expectativa, ¿cuándo lo van a decir? Muchos artistas se pronunciaron para decir, bueno, gracias Indio por tu música. Valentina, nuestra productora, muchas gracias. Vos estuviste en el homenaje final al Indio. ¿En dónde fue? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, ¿Todo bien? yo fui al show de Lali el fin de semana pasado, y también metió ahí en la guitarra, en la canción de No Me Sí. Importa, metió un jijiji, las cuerdas, ¿viste? De las guitarras. Sí, sí. Fue tremendo, todo el mundo se puso a cantar, la verdad que, nada, muy Que bueno. luego Un ella- montón de gente reconociendo al Indio, desde cantantes, artistas, gente desde el gobierno, todos. Como que revivió un poco ese pogo tan icónico. De hecho, ella comentó que no fue hecho por el fallecimiento del Indio, sino que hace 3 meses ya venían ensayando Ujú. este homenaje, como el año pasado había hecho en sus shows de Vélez, que cantó Vencedores Vencidos. Y bueno, fue una coincidencia, como la de Mario Pergolini, Ujú. que empezó justo ese día, el 5, con canciones de él, del Indio, de Los Redondos, mostró fotos con él y en vivo se entera de la corta noticia. el programa y dice, no, paren, Sí. y acaba de morir el Indio Solari y se quedó helado. Todos Sí. nos quedamos helados en ese momento. Y ahora, para entender bien por qué movilizó a tanta gente, de dónde viene toda esta fiebre por Los Redondos, todo lo que vivimos este fin de semana, miremos un momento atrás, miremos la historia de Carlos Alberto el Indio Solari. Durante más de 2 décadas, hablar de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota era hablar de una de las bandas más importantes, influyentes y convocantes de la historia del rock argentino. En el centro de ese universo estaban 2 figuras fundamentales. Por un lado, Carlos, el Indio Solari, la voz inconfundible y principal autor de las letras, y por el otro, Eduardo Sky Bellinson, el guitarrista que construyó junto a él gran parte del sonido característico de la banda. La química entre ambos era indestructible. Durante años lograron mantenerse al margen de las grandes discográficas, de los programas de televisión y de las reglas tradicionales de la industria musical. Construyeron un camino propio y consiguieron algo que muy pocos artistas logran: generar una devoción absoluta por parte de su público. Pero detrás de ese éxito comenzaron a aparecer las grietas. A finales de los años 90, la banda atravesaba el momento de mayor popularidad de toda su historia. Cada recital convocaba multitudes y cada disco se convertía en un acontecimiento nacional. Sin embargo, mientras el fenómeno crecía hacia afuera, las tensiones internas aumentaban puertas adentro. Han pasado cosas muy serias esta noche acá. Han entrado un par de hijos de puta, han lastimado gente. No sabemos si enviados por alguien, no sabemos por qué motivo. Se han cagado en el esfuerzo que ha hecho la banda, se han cagado en 70, 80.000 personas que hay esta noche acá.
es, desgraciadamente, todo este esfuerzo, toda esta presión que han hecho durante días la prensa para meternos en este gueto, haciéndonos creer que somos animales, han logrado probablemente que esta sea la última noche que toquemos. Acabamos de escuchar un fragmento de audio grabado en el 2000, en uno de los últimos shows de la banda en River. Un 2 de noviembre de 2001, Patricio Rey y sus redonditos de ricota dejaron de existir. Para miles de seguidores fue un golpe devastador. De repente, todo aquello parecía llegar a su fin. Durante meses, e incluso años, la pregunta se repitió en cada charla entre fanáticos. ¿Puede existir el Indio Solari sin los Redondos? Tras la separación, Solari tendría un tiempo de silencio. Sin embargo, 3 años después, en el 2004, decide formar lo que sería su primera banda fuera del proyecto de Los Redondos. Así nace Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado, con un esquema de nombre parecido al de su anterior banda. Este sería uno de los proyectos musicales más ambiciosos de Solari. Con su primera presentación llenaron un estadio con más de 50.000 personas en el lanzamiento de lo que sería su primer álbum, El Tesoro de los Inocentes. Fue todo un éxito. Con el estilo desenfadado que tenía la banda, por primera vez los fanáticos podían escuchar material completamente nuevo sin la firma de Los Redondos. Y la respuesta fue inmediata. Horas antes del recital, las rutas hacia La Plata ya estaban colapsadas por caravanas de fanáticos. Cuando el Indio subió al escenario, la incertidumbre desapareció. El público cantó cada canción nueva con una intensidad inesperada y celebró los clásicos de Los Redondos que formaron parte del repertorio. Los medios de comunicación que durante años habían debatido si el Indio podría sostener su convocatoria sin la banda original, tuvieron que reconocer la magnitud del fenómeno. Lo que parecía una apuesta arriesgada terminó consolidándose como uno de los regresos más importantes de la historia del rock argentino. A partir de entonces, cada presentación de los fundamentalistas se transformó en un evento multitudinario. La convocatoria creció año tras año hasta alcanzar cifras impresionantes como en ciudades como Tandil, Mendoza, Junín, Olavarría y Gualeguaychú, donde cientos de miles de personas llegaron a reunirse para verlo en vivo. Oiremos una declaración hecha por el Indio en septiembre de 2011 en Duro de Domar sobre Sky. Che, yo no quiero pecar de cholulo, pero ya que lo tengo acá cerquita al Indio, se lo tengo que preguntar. ¿Qué onda, Carlos? ¿Vuelven los redonditos o qué? ¿Cómo andan las cosas con Sky? No, para mí hay cosas que no tienen remedio. La amistad es la amistad o no es. Si yo te cago a vos con algo, digo, no hay otra manera de verlo. Se acabó. Y sobre todo cuando depositaste mucho cariño, mucho amor en alguien, la decepción es mucho más grande, digo, ¿no? La traición es jodida en los leales. De lo que vos no esperas nada, te importa un qué. Finalmente, la banda publicó al menos 6 álbumes de estudio. Entre los más destacados están Porco Rex, de 2007, Pajaritos Bravos Muchachitos, de 2013, y su último álbum, El Ruiseñor, El Amor y la Muerte, de 2018. Lo más sorprendente fue que, contra todos los pronósticos, la separación de Los Redondos no destruyó el fenómeno, lo transformó. El final de una historia terminó siendo el comienzo de otra, y aquella duda que surgió en 2001 finalmente encontró una respuesta. Sí. El Indio podía existir sin Los Redondos, y no solo podía existir, podía seguir escribiendo capítulos fundamentales de la historia del rock argentino. Escuchamos un recorte de Pergolini y el Indio hablando sobre su carrera solista. Empezaron hace 2 años a decir que ibas a sacar el disco solista. Vine a escuchar un disco electrónico. Te digo, sí, la verdad, vine a escuchar un disco electrónico. ¿Voy a escuchar un disco electrónico? No, vas a escuchar ruiditos que hay. Digo, en general me gusta a mí este maridaje que hay entre un power trio de guitarra, bajo y batería con bucles y con ruidos un poco más extraños a la ortodoxia del rock. Pero en realidad yo uso las máquinas como para el lenguaje digital, para edición, pero en realidad para este formato de canciones me gusta esto que hablábamos recién. ¿Y dónde salió el mito de que vos estás? Porque hace 3 discos ya me habían diciendo que vas a hacer un disco electrónico, y cada vez que me voy a comprar el disco electrónico te encuentro. Sí. Yo supongo que tiene que ver con que la inclusión de esta especie de carácter en la música de Los Redondos fue culpa mía. Digo, tanto en Finisterre, que es donde peor lo hicimos,
conocimos, creo que todavía se nota la separación de lo MIDI, había muchos sonidos de chapa directamente, ¿no? De sample. Entonces, viste, en Trinity haciendo alguna percusión, qué sé yo, quedaba más o menos. En el momento nos pareció que estaba bien. Está bien, pero ¿de cuántos años estamos hablando? Porque la tecnología cambió mucho también, aún en sampler y tiempos de sampleo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, después Momo Sampler, casualmente, Claro. fue ese que yo creo que es el que dentro de los redondos era el que mejor logrado estaba, llamémosle, este maridaje de una banda con loops y todo eso. Las leyendas no se construyen únicamente con discos vendidos ni con estadios llenos. Se construyen cuando una historia logra atravesar generaciones y permanecer viva en la memoria colectiva. La separación de los redondos marcó el final de una época, pero también dio origen a una nueva etapa que nadie imaginaba posible. La separación de los redondos, porque cuando muchos pensaban que el silencio era el final, el Indio Solari volvió a demostrar que algunas voces son imposibles de apagar. Y mientras sus canciones sigan sonando en una ruta, en una guitarra entre amigos o en la voz de miles de fanáticos cantando al unísono, su historia seguirá viva. Porque hay artistas que pasan por la música y hay otros que se convierten en parte de la cultura de todo un país. El Indio Solari es uno de ellos. Ven a mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión. Ven a mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión. Hey mariposa, ponte a que va a ser de mí. Sin tus caricias, nena, ¿qué va a ser de mí? Hey mariposa, ponte a que va a ser de mí. Sin tus caricias, nena. Pontiac de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, probablemente una de las canciones más emblemáticas, si no diría hasta la tercera, cuarta, quinta canción más emblemática. Si no la pudiste tararear, tenés que hacer tarea. Y nosotros también tuvimos que hacer tarea porque el Parkinson, a pesar de ser tan conocida la enfermedad, hemos visto muchas culturas, muchas personalidades atravesadas por la enfermedad. Por ejemplo, el protagonista de Volver al Futuro nos tocó ahora de cerca con el indio y suele ser una enfermedad bastante incomprendida y afectó no solamente al estado físico del indio, sino en muchos matices. Rafa, para hablarnos del tema. Rafa, ¿cómo estás? Bien, así es como decías, la enfermedad es bastante solitaria, es una enfermedad que no se comprende mucho, pero porque si nos vamos a los números, 10 millones de personas en el mundo tienen esta enfermedad. Es un número que a uno lo interpela un poco y dice, es un montón, pero en realidad no, porque no se habla lo suficiente. En Argentina hay 100.000 personas que tienen esta enfermedad y recién con el Indio Solari, cuando se atreve a, en 2016, se atreve a decir... Yo tengo esto, sí, los rumores son ciertos. En medio de un show él se para, los rumores son ciertos, estoy enfermo, dice. Se atreve a romper con eso y a romper con todo el tabú que hay detrás. Pero si nosotros nos vamos al inicio de dónde arranca y qué es el Parkinson y nos vamos a su historia, 1997, James Parkinson fue un neurólogo británico que, escribe un libro sobre esto, sobre esta enfermedad tan incomprendida, y ahí sale al mundo esta información que todo el mundo desconocía. Luego, se establece el 11 de abril como el Día Mundial del Parkinson para poder concientizar, para abrir un poco más el panorama. Así es. Y si nos vamos también a
a un poco más adentro de esta enfermedad y no solo su historia, porque también queremos comprender lo que le pasaba al indio, nos vamos a estas estadísticas que es, bueno, ¿a quiénes afecta? Del otro lado que nos estás escuchando, para saber un poquito más, esto puede afectar por lo general, y como vimos, el indio, un hombre. A los hombres afecta más que nada que a las mujeres porque tienen una predisposición genética. Allí, bueno, encontramos 1.5 hombres, más probabilidades, y en esto esos síntomas que se presentan son más graves en los hombres, por lo general graves en el sentido físico. Sí. Lo veíamos en la cara del indio, que él no se quería mostrar, pero lo respetamos claramente en todas las entrevistas. Él aparecía con la luz apagada, porque sucede eso, la cara de a poco se va deformando un poco en los hombres y en las mujeres, más que nada afecta en lo mental. Pasan por depresión, pasan por estos baches en los que no pueden salir y eso las consume y termina muriendo de eso, algo afectado mentalmente. Pero bueno, después tenemos la edad. En la edad nos encontramos que las personas de más de 60 años son afectadas, pero de 5 al 10% son menores de 50 años. Esto igual es con chequeos y con una atención médica. Es que son edades que uno no espera que afecten a personas, sobre todo desde el aspecto neurodegenerativo. Hablamos de 45, 50 años. La medicina avanzó muchísimo y estamos en una época donde esos cuidados existen y son permanentes y decir, wow, a los 50 años ya empieza a manifestar, y esto se decía como Parkinson en edad temprana. Que uno dice, 50 años de edad temprana, sí. Para una enfermedad neurodegenerativa como lo es, sí, es edad temprana. Así que, gente, por favor, si están más o menos rondando esa edad o conocen a alguien, nunca está de más recomendar hacerse un chequeo. Así es. Luego tenemos el aspecto geográfico, pero esto va muy ligado a los chequeos y a la salud pública, que más que nada en Occidente tenemos la salud pública que nos habilita estos chequeos, esta cuestión de poder estar al tanto de estas enfermedades, y bueno, en esos países se reduce un poco y vamos a esto de el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Pero bueno, en Argentina 100.000 personas padecen de esto aproximadamente, y esto volvemos a lo mismo es algo, una enfermedad solitaria, es algo que padecen las familias. Si nos vamos al paciente mismo, él vive su enfermedad en soledad, aunque en realidad necesita 3 a 4 personas que le estén encima, porque En los casos más heavy sí, necesitas de 3 a 4 personas, y cuando hablamos de 100.000 aproximadamente, son esos casos en los que una persona se hizo un chequeo y el diagnóstico efectivamente está hecho. Ahora, como es una enfermedad neurodegenerativa, quizás tenés 40 años y todavía aparece, pero no. Hasta que no aparecen los síntomas, no te haces un chequeo y ahí terminó todo. Y ahora, para entender exactamente lo que ocurre cuando una persona recibe este diagnóstico, nos acompaña el doctor Jonathan Matamala, especialista en emergentología, medicina crítica y terapia intensiva. Doctor, bienvenido. Y igualmente, antes justo de hacer la intervención del doctor, algo que nos faltó mencionar, para poner a todos los oyentes en la misma sintonía, muchas veces escuchamos hablar de Parkinson. ¿Has escuchado hablar de Parkinson alguna vez? He escuchado hablar de Parkinson, así es. Por ejemplo, cuando hablamos de los famosos, tenemos el caso de Indio Solari, tuvimos el caso de Michael Fox, y sí, ahora sí, doctor Jonathan, ¿nos escucha? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto tenerlo siempre en comunicación con usted, para todos nuestros oyentes, televidentes también. ¿Podría explicarnos qué es exactamente, qué es realmente el Parkinson y cómo se manifiesta en la vida diaria? ¿Por qué es tan complejo de diagnosticar? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que pertenece al territorio de la neurología. Es una enfermedad denominada neurodegenerativa. Lo que produce en el organismo es una alteración en una sustancia química, en un neurotransmisor que se llama dopamina, que disminuye, y este es el responsable de las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas que tiene la enfermedad de Parkinson son 4 básicamente, que son temblores, bradicinesia, que es un enlentecimiento en todo lo que es los movimientos, rigidez muscular e inestabilidad postural.
Esas básicamente son las 4 principales manifestaciones que tiene. Y más allá de lo físico, ¿cómo impacta esto también en la salud mental del paciente? Entendemos que muchas enfermedades neurodegenerativas terminan afectando a lo motriz, a lo motoro, pero mentalmente, ¿cómo afecta a un paciente? Justamente como te mencionaba, al existir esta disminución de este neurotransmisor que se llama dopamina, también puede haber alteraciones cognitivas. Específicamente dentro de las del Parkinson, las que se describen son la depresión, alteraciones del sueño y también se puede producir demencia, que las demencias son también enfermedades neurodegenerativas y son las principales. El Parkinson sería como la segunda en frecuencia dentro del mundo de las enfermedades neurodegenerativas. Entendemos que al ser una enfermedad neurodegenerativa, como muchas otras, no tiene cura, ¿es verdad? Buenas tardes. Sí, exactamente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Abril le habla. Yo le quería ¿Qué tal, Abril? consultar, teniendo en cuenta que no tiene una cura, ¿qué rol juega mantenerse activo mental y físicamente para el paciente? Bueno, esto como una generalidad dentro de las enfermedades neurológicas es algo fundamental. De hecho, se habla muchas veces en lo que es la prevención de las mismas. El trabajo mental activo, la posibilidad de desarrollar destrezas nuevas o aprendizajes nuevos, justamente favorecen o enlentecen el avance de estas enfermedades que son, como decimos, no tienen cura, son progresivas, van empeorando cada vez más el pronóstico y la vida del paciente, pero el trabajo de actividad mental continuo y el desarrollo de nuevos aprendizajes favorece o enlentece la progresión del cuadro. Ok. Hola, ¿cómo estás? Jonathan, mi nombre es Rafa. Te quería preguntar en qué consiste este abordaje integral del Parkinson que vos hablabas desde lo físico, desde lo mental, esta combinación, porque claramente es algo que va consumiendo de alguna manera o degenerándose esta persona. Respecto a esto, las enfermedades, por lo general uno tiene una mirada de la causa que la produce, los factores que favorecen la producción de la misma y la búsqueda de un tratamiento. Dentro de la búsqueda del tratamiento, el tratamiento farmacológico, que por ahí a nivel social uno creería que es el pilar de un tratamiento médico, es simplemente una parte, porque los fármacos ayudan en algunas ocasiones a poder lograr de alguna manera un equilibrio. En el caso específico de la enfermedad del Parkinson, la medicación que se utiliza lo que busca es ese neurotransmisor que está disminuido, la dopamina, que aumente. Entonces se utilizan distintos fármacos que van en busca del aumento, desde dar mismo dopamina de una manera química que pueda llegar al cerebro y poder tener su función, como de usar algunos fármacos que dentro de la química produzcan que la dopamina existente no disminuya de manera abrupta. Esa es la parte farmacológica, pero como digo, es simplemente una parte de los tratamientos. Después, dentro de lo que es el espectro de la neurología, los tratamientos, y en cualquier ámbito, digo, de las especialidades médicas, los tratamientos buscan en muchas oportunidades ser integrales para que en otros aspectos o en otros espectros de la enfermedad desarrollada poder dar algún soporte. En el caso del Parkinson o de una enfermedad neurológica, buscar la parte de tratamiento kinésico-motor, el tratamiento cognitivo del ejercicio y de la búsqueda de nuevos aprendizajes, para ir intentando que estas enfermedades que son crónicas y evolutivas vayan a lo largo del tiempo generando una mejor calidad de vida. Se habla mucho cuando se habla de Parkinson de la palabra limitante.
¿no? De la palabra límites, de lo que una persona puede hacer y no puede hacer. Entendemos que el indio durante sus Sí. últimos tiempos de vida fue casi un ejemplo contrario de esto, se mantenía mucho más activo de lo que uno podría esperar. Nos interesa saber desde su punto de vista como un profesional qué mensaje se le puede dejar a las personas ahora que estamos un poco más al tanto del aspecto salud, qué se le puede dejar como mensaje a las personas que creen que se sienten limitados por estos, que tienen que convivir con este diagnóstico, a sus familias, a sus amigos. Eh, bueno, ahí en este punto, cuando observaba la pregunta, una de las cuestiones respecto al indio en particular, sí, totalmente. Creo que estas cuestiones de uno comprender en carne propia la propia finitud al estar cursando una enfermedad que en algún punto deriva en algo terminal, por ahí lleva a esta cuestión de resiliencia, ¿no? De poder producir más, de poder hacer, en el caso particular del indio, hasta más de una canción de manera diaria. Se habla de Borges también, que podía leer hasta un libro por día en los momentos que estaba a punto de perder la vista. Entonces, como que cuando uno encuentra el límite o el final en alguna cuestión artística de sus propias expresiones, tal vez saque lo máximo respecto al artista, ¿no? Pero también en el Parkinson en particular, tenemos el ejemplo del actor Michael Fox, que lleva desde los 29 años. Él tiene 65 años, así que imagínense ustedes la cantidad de años con la enfermedad de Parkinson y siguió muy activo en su cuestión productiva actoral todo el tiempo que pudo. Entonces, eh, cualquier cuestión que uno curse dentro del espectro de las enfermedades, la búsqueda de seguir adelante y de por ahí entender el milagro de la vida y la importancia de cada día, y en base a eso, dentro de su posibilidad de vida, de su arte o de lo que lo toque vivir, poner el 200% cuando antes no había tal vez tanta conciencia de la vida misma. Entendimos. Muchas gracias, doctor. El placer totalmente nuestro por tenerlo presente. Muchas gracias. Por favor. Y escuchábamos al doctor Jonathan Matamala, especialista en emergentología, medicina crítica y terapia intensiva. Creo que el mensaje final es, uno, agradecer nuestro tiempo de vida, agradecer la obra y agradecer la vida de una persona que nos enseñó no solamente a través de sus metáforas, sino a través de su experiencia de vida, lo valioso de nuestro tiempo, lo valioso de nuestra presencia y lo valioso de aprender, sobre todo, y de difundir el mensaje. Nos dejó pasión, nos dejó identidad, una palabra que querías que te haya dejado a vos el indio. Y resiliencia. Rafa. Papá. Me gusta, me gustó. Hay metáfora ahí también. Y cerramos, como lo acabábamos de escuchar, con el pogo más grande del mundo. Gritos bajos. Hasta la próxima.